Cuando el hombre logra la paz con Dios, entonces, como el teniente Dan, podemos agradecerle a Dios todo lo que hemos vivido. Bienvenidos a la Santa Misa. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo en mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno, a los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Hermanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos diseñados a esta imagen que es comunicación. Todo nuestro ser se comunica. Aun cuando estamos en el silencio, nuestro cuerpo está comunicando. Nuestra postura, nuestras formas, pero particularmente nuestro rostro. El rostro es la expresión genuina de lo que es la presencia, la comunicación de Dios. Nuestro rostro ha sido a través de los siglos una oportunidad para saberlo interpretar. Aristóteles, siglos atrás de Jesucristo, decía que nuestro rostro tiene 2 expresiones
que son universales. La tristeza, la alegría, el odio, el temor. Y hablaba de 12 cada uno de ellos. Uno de los hombres más conocidos, Darwin, padre de la teoría de la evolución, decía también que el rostro es el feedback de la vida. ¿Qué significaba esto en su teoría? Él decía que si el rostro se hace el esfuerzo por mantenerse en una sonrisa, no se le regala al otro, sino hay una expresión dentro de uno. Igual, si tiene un rostro triste, también se refleja en nuestro interior. No hace mucho tiempo, un psicólogo renombrado, Ekman, nos decía que en una de sus teorías, que el rostro, sin mencionar los ojos, ni la boca, ni el movimiento de la cabeza, solamente el rostro tiene 41 músculos, de los cuales tiene, entre todas las expresiones que tiene 7 universales. Sin importar la religión, el color, las formas, todos expresamos alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Estas realidades que vamos presentando comunican, expresan y nos sirven para entrar en la relación con los demás. De hecho, dicen que cuando entremos siempre a un evento social, las personas generalmente tienden a mirar al que entra. Instintivamente no ven los colores o las texturas solamente. La esencia busca el rostro. Por eso dicen, cuando entres a un lugar social, entra con una sonrisa. Desarticulas el frío de la relación y creas condiciones para entrar en un gesto con los demás. Nuestro rostro es el mapa del corazón. No podemos ocultar lo que estamos viviendo, sintiendo, expresando. Nuestro estado de ánimo está allí y nos hace compatibles, emotivos en la relación con los demás. Nos hacemos expertos en interpretar o querer interpretar el rostro de los hombres, pero vamos más allá. Queremos interpretar el rostro de Dios. Queremos conocer el rostro de Dios. Sabemos que nadie ha visto a Dios. Moisés se decía que hablaba cara a cara con Dios, pero esa expresión, esa intimidad con Dios, el escritor sagrado lo dice que hablaba tan cercano a Dios que podía ver su rostro. Pero la misma escritura nos dice que Dios es un espíritu y por lo tanto, en San Juan en el capítulo 4 nos lo recuerda. Y de ahí se tomaba de que no se podía hacer un dibujo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie lo ha visto y lo que se puede diseñar es producto de la fantasía. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras fantasías utilizamos antropomorfismos? Es decir, le ponemos imagen a Dios. Nos lo imaginamos como un ancianito con barba blanca caminando sobre las nubes. Cosas de esas maneras que expresan lo que realmente esperamos de un anciano. Por una parte, la experiencia del anciano, la barba, la sabiduría, el caminar sobre las nubes, la trascendencia, la iconografía, las formas en las que a través de los siglos los pintores han querido presentar el rostro de Dios, muchas veces no lo han logrado y lo único que han provocado es miedo, es angustia, es temor. Pero queremos conocer el rostro de Dios. Desde el libro del Génesis el rostro de Dios se distorsionó. Ese Dios que hizo el cielo y la tierra para que el hombre lo dominara y viviera en él, a través del pecado, a través de ese momento en el que el hombre se rebela contra Dios, distorsiona toda la verdad, entre ellos el rostro de Dios. Y el Dios misericordioso se transforma en una amenaza. De hecho, el hombre se oculta. Cuando el libro del Génesis Dios nos dice que Dios busca al hombre, estaba oculto porque tenía miedo, porque estaba desnudo y le daba vergüenza. El rostro de Dios permanece aparentemente oculto. No lo podemos conocer, pero conocemos sus obras, sus maravillas, sus milagros, su creación. Nosotros poco a poco podemos ir armando el corazón y el rostro de Dios en nuestro interior. Y vamos descubriendo a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios quiere y se acerca al hombre
para volverlo a la verdad, para que encuentre en sí mismo el rostro perdido por el pecado. Solamente encontraremos el rostro de Dios en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, cuando en la última cena uno de sus apóstoles, Felipe, le dice: muéstranos al Padre, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. ¿Qué es lo que contesta Jesús? Felipe, el que me ve a mí ve al Padre. ¿No crees esto? El que me ve a mí ve al Padre. El rostro del Dios desconocido se manifiesta en la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Quien ve a Jesucristo está viendo al Dios oculto, porque es el rostro del Padre, porque es el Hijo que viene a encarnarse para manifestar, para reencontrarnos, para reelaborar en nosotros el verdadero rostro de este Dios misericordioso, no del que nos hemos imaginado o hemos pintado muchas veces, sino el verdadero Dios que late y está presente entre nosotros. De esto nos habla la Escritura el día de hoy, hermanos. La palabra de Dios nos quiere volver nuevamente nuestra mirada a la raíz, al verdadero rostro de Dios. Tenemos ya 2 domingos recordando cómo debe de ser la vida de un cristiano. Si alguien se equivoca, ve con él, habla con él. Si no, invita a otro. Si no, y nos va diciendo cómo tiene que vivir un cristiano ante la falta de los demás. El domingo pasado escuchamos: si alguien me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y el día de hoy no se trata solamente de una actitud de vida, sino lo que debe generar la vida del cristiano, que es la experiencia, no la imagen de una fantasía de cómo es Dios, sino este domingo nos invita a vivir la experiencia de ese Dios. Y la imagen de ese Dios somos cada uno de nosotros. Por eso hemos sido creados a imagen y semejanza. Quizá el pecado, nuestras decisiones y las realidades que hemos vivido o que han vivido aquellos que están a nuestro lado han distorsionado. Hemos perdido la sensibilidad de ver en nosotros el rostro de Dios. ¿Por qué nos ama Dios Padre? ¿Por qué nos ama tanto cuando nosotros no lo amamos? Lo traicionamos, nos olvidamos de Él, es más, lo culpamos de nuestras miserias. Y Dios nos sigue amando. La respuesta es porque si nosotros no nos hemos dado cuenta, Dios ve en cada uno de nosotros el rostro de su Hijo y no tiene más que amarnos. Y lo ve a veces cansado, agobiado, triste, porque el rostro de su Hijo también en la realidad es que vivió, especialmente en la vida pública en esos 3 años, vivió la traición, vivió el fracaso, vivió la persecución, vivió tantas realidades que es el mismo rostro, pero también ha visto el rostro glorificado de su Hijo, que es a lo que estamos llamados. La primera lectura que hemos escuchado es muy bella. El pueblo de Israel está en Babilonia, dice el profeta Isaías. El pueblo cree que es un castigo de Dios estar en Babilonia. Ha dejado Jerusalén. Perdieron seguridad, perdieron economía, perdieron fama, perdieron amigos, perdieron familia. Perdieron su estado de vida. Todo está acabado. Viven como esclavos, comen como esclavos, pero lo peor de todo es que piensan como esclavos. Y creen que todo lo que están viviendo es un castigo de Dios. Y ellos ven el rostro de Dios que los persigue para castigarlos y todavía sigue atentando contra su pueblo. El profeta dice: por favor, no culpen a Dios de esto. Esto no es un castigo. Esto es la consecuencia de nuestras decisiones. Esto que estamos viviendo no lo generó Dios, lo generamos nosotros. Es la respuesta y la consecuencia de nuestros actos. Nosotros decidimos estar aquí, no solamente porque nos olvidamos de Dios, sino porque nos olvidamos de nosotros mismos y vivimos el egoísmo, la avaricia, todos los pecados del pueblo de Israel que los llevó al desierto. No es el tiempo, dice el profeta, de culpar a Dios ni de culpar a nadie. El momento en el que todo se ha perdido no es el momento para el fracaso, es el momento para volver a Dios. Este es el momento para convertirnos, dice el profeta. Háblale a Dios ahora que lo puedes encontrar. Invócalo porque Él está cerca. Búscalo porque Él se va a dejar encontrar.
Sus planes no son los tuyos. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si tú crees que mereces el castigo, Dios no. Dios está esperando que no prolongues el castigo en ti. Que no veas a Dios como una amenaza, sino como aquel que puede rescatarte. Por eso este es el momento, le dice el profeta Isaías a su pueblo. Ustedes deciden si prolongamos el tiempo en Babilonia culpando a los demás o simplemente nos dejamos alcanzar por Dios. Esa experiencia, hermanos, es lo que cambia nuestra historia. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Quién de nosotros no ha lastimado a los demás, especialmente a los seres amados? ¿Cuántas veces en nuestro corazón está el dolor, en el silencio de haber fallado a aquellos que nos dieron su confianza? Y muchas veces podemos correr el riesgo de quedarnos en esa Babilonia, quedarnos culpándonos y culpando a las circunstancias y al tiempo, y todos los días encontraremos un nuevo culpable. Si te has equivocado, no es tiempo de quitar a Dios, es tiempo de quitar esa equivocación poniéndola en el Señor. Volver nuevamente al Señor y decir: Señor, ya es el momento de que me encuentres, es el momento de recuperar. Porque tus pensamientos no son los míos. Y si yo creo que yo merezco la condenación, tú me vas a sorprender, porque lo único que me ofreces es amor, de compasión y de misericordia. Por eso Dios no es una amenaza, esa es la verdad. Es un Dios que se acerca a nosotros para sanar nuestras heridas, para perfeccionarnos, para levantarnos, para restaurar nuestra vida, nuestra historia, y con ella la historia de aquellos que hemos lastimado. El Evangelio el día de hoy nos habla de este rostro de Jesús. Este rostro de Jesús que solamente puede descubrirse a través de la fe. Y la fe, hermanos, es un don, un regalo que Él mismo, Dios, pone en nosotros. Descubrir en Jesucristo el rostro del verdadero Dios, donde vamos a descubrir la abundancia de su misericordia y de su compasión. Qué bellos son los pasajes donde un excluido socialmente es abrazado por Jesús. Ese es el escándalo. El mismo Zaqueo pensó que era un excluido. Sin embargo, Jesús lo sorprendió: bájate de ahí porque hoy me hospedo en tu casa. Todo el mundo hablaba de esto. No digamos de Mateo, que fue uno de los discípulos: sígueme. Y todo el mundo se burlaba. ¿Cómo puede ser posible? Jesús responde: no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Esa abundante compasión que perdona los grandes pecados que el mundo puede traer en su corazón. Al señalado, al criticado, a aquel que lastiman, lo exilian, la misericordia de Dios sale a su encuentro. ¿Cuántos enfermos vieron el poder de Dios? Aquel paralítico, el leproso, el mudo, el endemoniado. ¿Cómo Jesús tocaba a aquellos que la misma ley prohibía tocar? Cuando la suegra de Pedro fue y la tocó, entró la fuerza de sanación que la puso de pie y se puso a servirlos. Aquellos paralíticos que se acercaron a Jesús, aquel mudo del que nadie entendía, y él toma un poco de saliva y empieza esa comunicación a través de signos, esa delicadeza de Jesús de entrar en un lenguaje de un sordomudo. No solamente lo sanó, lo hubiera podido hacer, pero lo trató con tanta delicadeza que fue adoptando el lenguaje del sordomudo para que él entendiera lo que estaba pasando. Aquella niña que despierta del sueño de la muerte y ve el detalle de denle de comer. Ese imperativo de buscar hasta el último momento el milagro, que no solamente es el gran acontecimiento, sino ese pequeño detalle que Jesús piensa: denle de comer a esta niña. Esa es la fe, hermanos, que nos permite descubrir el rostro de Dios verdadero en Jesucristo. Y está impregnada la escritura de estos textos maravillosos que vienen a tocar nuestra historia. Es el momento que nosotros nos tenemos que permitir para encontrar no solamente la abundante misericordia, ni su compasión, ni los grandes milagros que con su poder tiene, sino descubrir al Dios que me puede salvar. Nadie puede hacerlo, solamente Dios. Ese Dios que se ofrece a través de su Hijo Jesucristo, con su sangre derramada por nosotros,
para pagar la deuda que teníamos de pecado. Hemos quedado liberados del pecado. Y aun cuando en nuestra condición humana pueden quedar huellas del pecado, Cristo nuestro Señor ha dado su vida por nosotros. El pecado ha sido, en pocas palabras, acabado. Se exterminó el pecado en sí mismo porque Cristo lo venció. Y arrancando de nosotros de raíz el pecado y sus consecuencias, no podemos seguir viviendo como si tuviéramos el pecado en nosotros. Estamos llamados a vivir como salvados, a pensar como salvados, porque ese es el rostro de Dios que tiene y se debe de reflejar en cada uno de nosotros. La parábola del día de hoy viene a ser un escándalo. El reino de Dios se parece a un propietario de una viña. Fue a contratar por la mañana, media tarde, media tarde y por la noche. Quienes estudian la Escritura nos dicen que son las 5 etapas del ser humano: la niñez, la juventud, adolescencia, juventud, la madurez, la etapa adulta y la ancianidad. Dios sale en todas las etapas de nuestra historia para invitarnos a su viña, a trabajar en su viña, porque Él está dispuesto a pagarnos ese denario, que no es solamente una moneda. A todos nos paga con la misma moneda, que es la salvación. Unos hemos tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana, con valores cristianos. Hemos aprendido desde muy pequeños a orar, pero otros han llegado más tarde, quizá al final de su vida. Nadie es más ni menos. Es como el maná. Todos recibimos la misma cantidad. Y aun cuando pensemos que otros tenemos más mérito porque hemos nacido, hemos actuado, hemos vivido más que nosotros en la fe, todos tenemos la misma propuesta, el mismo amor. Cuando le preguntamos a un papá, ¿a quién de tus hijos amas más? El papá quizá pueda pensar, pues a todos los amo igual. Quizá los amas igual, pero de manera diferente. Dios ama a todos de manera abundante. Nos proporciona su amor. Y no hay una distinción entre un niño o un adulto, entre un santo y un pecador. Dios no puede cambiar porque iría en contra de su propia naturaleza, porque es omnipotente, porque no cambia ni se modifica. Dios es amor, dice San Juan. Y ese amor nos permite empaparnos en nuestra vida y tocar nuestra historia, especialmente cuando hemos pensado que Dios ha sido el causante de mi desgracia, de mi frustración, de mis tristezas, de mis angustias. No, esas son realidades humanas que pueden tener como medicamento para ser sanadas la experiencia, no la idea ni la imaginación de un Dios, sino la experiencia de un Dios. Por eso el escándalo de que Dios ofrece a todos en diferentes momentos, cuando son llamados. No es justo que al final de su vida, un pecador que está al lado de la cruz le diga: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Hoy estarás conmigo. Es el primero que entra al cielo después de Jesús. Lo santificó en ese momento. El primer santo de la iglesia que entra al cielo es ese hombre que estaba allí, que había pecado toda su vida y al final simplemente dice: me equivoqué, acuérdate de mí. Esa es la justicia de Dios, que para nosotros puede ser injusto. Por eso el reclamo: no es justo que aquellos que hemos trabajado todo el día tenemos que recibir lo mismo que los que trabajaron una hora. Y el dueño de la viña dice: ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿Vas a estar enojado conmigo porque soy bueno con todos? La lógica de Dios es muy diferente a la nuestra, hermanos. Ese es el Dios que tenemos que descubrir. Es el Dios que tenemos que desinstalar si no corresponde al Dios verdadero, para instalar en nuestra vida y en nuestra historia la verdadera experiencia de un Dios que te ama, que me ama y nos ama. Y el escándalo es: hagas lo que hagas, Dios te va a amar. Siempre estará esperando el momento que regreses a Él. Como el hijo pródigo, que puedes despilfarrar toda tu vida, pero te darás cuenta que no hay mejores brazos que los brazos misericordiosos de un padre
que no te pone condición para amarte. Dios simplemente ama. Hay una película, hermanos, muy conocida por todos, Forrest Gump, aquel chico que experimenta muchas cosas en su vida, limitado tal vez en su forma de interpretar y ver la vida. En esta película hay un personaje muy interesante. Él es un general, me parece, es el que conduce al pelotón que va a Vietnam. Dan se llama este hombre, Teniente Dan. Este hombre, dice la película, toda su familia, sus padres, abuelos y todos habían sido parte del ejército, todos habían muerto en la guerra. Y él, un combatiente más, un hombre valiente, también pensaba lo mismo. En la película llega un momento en el que en la guerra de Vietnam son sujetos a un bombardeo que está por ahí, un momento en el que son atacados, todos quedan malheridos y Forrest Gump, este personaje, va corriendo y salvando a todos y lo salva también a este teniente. La situación es que pierde las piernas y regresa después a Estados Unidos sin piernas. La película nos dice que este hombre estaba lleno de ira, de odio. No quería hablar con nadie y se encuentra un día nuevamente con Forrest. Y por asuntos de la misma película, del drama, compran un barco camaronero y se van de pesca. No pescan nada y en una de esas viene una tormenta. Este hombre lleno de ira dice que se sube a la parte más alta, la hace más alta del árbol y empieza a gritarle a Dios. Ahora sí, aquí estoy. Vamos a arreglar cuentas tú y yo, le dice. Este es el momento. Si quieres algo conmigo, aquí estoy. Y entre otras cosas, barbaridades que dice, empieza a gritarle a Dios. Y le dice, tú no me vas a hundir. Tú no me vas a hundir. Pensando que Dios quería hundirlo. Pensando que Dios era la causa de todo el sufrimiento que él tenía. Y le grita a Forrest, ¿dónde está tu Dios? En lo más profundo de este hombre había ese deseo de encontrarse ese Dios para reclamarle o para poner las paces. Al final, cuando pasa la tormenta, la expresión del Forrest Gump, de este personaje, es: parece que el teniente Dan hizo las paces con Dios. Porque al momento de pasar, hay una escena muy bonita donde voltea y le dice: Forrest, nunca te había agradecido que me hubieras salvado. Y se lanza al agua. Hermanos, creo que muchas veces, como este personaje ficticio, puede ser real en nuestra propia vida. Nuestras ideas de Dios lo hemos culpado y enojado. ¿Por qué no decirle lo mismo que este personaje? Si me quieres encontrar, aquí estoy, para arreglar las cuentas. Y nos daremos cuenta fácilmente que Dios no es el culpable, que lo que hemos vivido lamentablemente ha sido consecuencia de nuestros actos, que no hemos estado en el lugar indicado o no hemos tenido la sabiduría en su momento para tomar una buena decisión. Arreglar las paces con Dios es también gritarle desde lo más profundo: Señor, si no tengo una idea clara de ti, entonces es el momento que me aclares, que me alcances en este momento que, dice la Escritura, que estás cerca de mí. Dame la claridad de tu rostro en mi corazón. Vamos a hacer las paces. Cuando el hombre logra la paz con Dios, entonces, como el teniente Dan, podemos agradecerle a Dios todo lo que hemos vivido. Tal vez no tendremos lo que hubiéramos querido, pero nos daremos cuenta que tenemos más de lo que hemos querido, porque esa es la justicia de Dios. No nos va a dar lo que merecemos con nuestro trabajo. Él está dispuesto siempre a darnos más de lo que merecemos. Prácticamente, Dios no es justo, porque no nos da lo que nos merecemos, sino más de los que nos merecemos. Hoy el Señor, hermanos, nos invita nuevamente a recuperar el rostro de Dios, pero también a recuperar nuestro rostro, que tiene que representar la expresión de hombres y mujeres con una idea clara de Jesucristo, que es el rostro de Dios Padre,
que se ha acercado a nosotros para salvarte, para sanarte, para perdonarte, para liberarte, para estar contigo en los momentos de dificultad, pero también en los momentos en los que las cosas no han salido bien, en el fracaso y en la oscuridad, en el miedo y en la angustia. Ojalá que nuestro rostro exprese nuestro estado de ánimo, ese estado de ánimo que es fruto de un encuentro, no una idea, de un encuentro con una persona, con Jesucristo, que te ha permitido a ti y a mí reunirnos en este domingo para volver nuevamente a la verdad, al rostro verdadero de Dios, no aquel que depositaron hace años o que tú mismo creaste, al Dios que sana, que perdona, que restaura y que el día de hoy te llama hijo, hija. Y nosotros lo único que podemos hacer es decirle Padre. Pidamos esta gracia, hermanos, para que nosotros tengamos esa capacidad de renunciar y morir al pecado para vivir como Cristo, como San Pablo nos dice bellamente el día de hoy. Renunciemos al pecado. Y si no podemos hacerlo solos, pidamos la ayuda de Dios para vivir como sus hijos y dar testimonio y ser luz, consuelo y paz para aquellos que encontramos en nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Quiero aprovechar en este momento para felicitar a todos los niños y las niñas que han iniciado ya su catecismo a través de esta forma virtual, pero han sido muy atentos y sobre todo muy responsables. Papá, denles un abrazo con mucho cariño de parte mía y de toda la comunidad de las catequistas, de todos los que formamos la parroquia, estos niños y niñas que el día de hoy están muy puntuales esperando a su catequista para recibir la instrucción. Hoy la palabra de Dios nos invita a tener un rostro, el rostro verdadero de Jesús, del Dios Padre que se revela en Jesucristo. Estos niños están aprendiendo a configurar en su rostro, a aprender a Jesús y a conocerlo verdaderamente. Hagámoslo todos juntos, que nuestra vida sea una expresión del rostro verdadero de Dios que habita en nosotros y que está presente en cada uno de nuestros rostros de nuestra vida. Muchas felicidades, niños y niñas. Los encomendamos a Dios, como también a nuestros catequistas que están haciendo un gran esfuerzo por entrar y conocer y experimentar y aprender con mucho entusiasmo todas estas formas virtuales para llegar a ustedes, papás. Sigamos orando unos por otros, con la alegría del encuentro con el Dios verdadero, que su rostro esté en nosotros. Vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado.
nosotros acá.